Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores asambleístas, señoras asambleístas, con los funcionarios de la Asamblea Nacional del Ecuador y la ciudadanía ecuatoriana que nos está observando. Hay mensajes importantes en la contestación que podemos hacer para que ustedes como asambleístas les quede claro que las actividades que se desarrollan dentro del Consejo de Participación Ciudadana se lo hacen dentro del marco del ordenamiento jurídico y por supuesto siempre respetuosos de la transparencia que merece cualquier designación de autoridad. Primer mensaje importante. El proceso de designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos no ha concluido. Nos encontramos en la etapa de impugnación ciudadana y escrutinio público, encontrándose pendiente la audiencia pública de impugnación en contra de la postulante Rosa Matilde Guerrero Murgueitio. ¿Por qué razón se encuentra pendiente esta audiencia pública? Porque como es de conocimiento público, el Ecuador vivió 2 semanas de crisis en las cuales las instituciones del Estado nos vimos en la obligación de precautelar la seguridad de sus funcionarios y, por lo menos en el Consejo de Participación, tuvimos la necesidad de hacer teletrabajo para resguardar la seguridad de los funcionarios y siendo una audiencia pública de alta relevancia, era indispensable o es indispensable hacerla de forma presencial ante la expectativa de la ciudadanía ecuatoriana. Segundo, el Consejo de Participación Ciudadana no puede pronunciarse acerca de la aptitud de la postulante para el cargo, porque al ser la entidad que va a nombrar a la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos, no se puede anticipar un criterio o postura al respecto antes de que finalice el proceso de selección. Esto implicaría atentar a la objetividad e imparcialidad que se debe mantener. Tercero, todas las decisiones que toma el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana se basan en informes técnicos de la Comisión Ciudadana de Selección, la misma que después de conocer la información proporcionada por la CENESID, se ratificó en el criterio de que la postulante Rosa Matilde Guerrero Murgueitio sí cumple con los requisitos establecidos en la norma. La información proporcionada por la CENESID nos remite una resolución emitida por el CES, que contiene un reglamento cuyo ámbito de aplicación es de carácter general. Es decir, el Consejo de Participación Ciudadana no puede inobservar el contenido del mismo. Pero debe quedar muy claro a ustedes, señores asambleístas, que de la CENESID no ha emanado ninguna resolución. Simplemente ha absuelto una consulta del Consejo de Participación Ciudadana y esta consulta se la hace en torno a un reglamento del CES, y lo dice el mismo documento. ¿Cuál es el procedimiento de designación que aboca el Consejo de Participación Ciudadana? Para efectos del concurso, el Pleno del Consejo de Participación aprobó el reglamento para la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos por la terna propuesta por el Ejecutivo. Y aquí se conformó una veeduría ciudadana para que haga la observancia del proceso de designación y una comisión técnica de selección, que es la comisión, y pidió una terna al presidente de la República. La terna remitida por el Ejecutivo se conformó por Rosa Matilde Guerrero Murgueitio, Raúl Agustín González Carrión, Doris Estefanía Padilla Zuquilanda. El proceso de selección aplicable a dicha terna, señores asambleístas, tiene las siguientes etapas. Primero, verificación de requisitos y prohibiciones de los postulantes, etapa a cargo de la comisión. Se debe presentar un informe de admisibilidad al Pleno, el mismo que emite una resolución aprobando o no el informe de admisibilidad. En el caso de que se apruebe, se determinará el nombre de los postulantes aprobados que pasarán a la siguiente etapa. Segundo, la etapa de impugnación. La ciudadanía puede presentar impugnaciones en contra de cualquiera de los postulantes admitidos. La comisión deberá elaborar un informe motivado recomendando al Pleno la admisión o inadmisión de las impugnaciones. El Pleno debe resolver sobre dicha admisión. Se debe sustanciar en una audiencia en la que se fundamente y contradiga la impugnación admitida, después de lo cual el Pleno debe resolver sobre el fondo de las impugnaciones aceptándose o no. Tercero, designación y posesión. Los candidatos que superan las fases anteriores se presentarán en la audiencia ante el Pleno para exponer el plan de trabajo que implementarían en el caso de ser designados como primera autoridad.
Posteriormente, el Pleno resolverá de forma motivada la designación del postulante, que será la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos, y esta resolución se debe remitir al Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador para que sea posesionado. Ese más o menos es en breves rasgos cuál es el procedimiento a seguir en torno a la designación de una autoridad. Vamos con la cronología de este proceso de designación. El Pleno del Consejo de Participación, mediante resolución de fecha 9 de marzo del 2022, emitió el reglamento para la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos, de la terna propuesta por el Ejecutivo. El 14 de marzo, mediante resolución del Pleno, se conforma la Comisión Ciudadana de Selección con servidores del Consejo de Participación Ciudadana. Mediante resolución del 2 de marzo del 2022, se dispuso la convocatoria a la veeduría pública que vigilará el proceso de designación de esta autoridad. Mediante oficio CPCCS 2022-0153 del 11 de abril del 2022, el Consejo de Participación Ciudadana solicitó a la Presidencia de la República del Ecuador el envío de la terna de los postulantes para la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos, acompañando los documentos de respaldo establecidos en el artículo 12 del reglamento correspondiente. Mediante oficio T88 SGJ-22-64 del 12 de abril del 2022, el señor presidente de la República remite al Consejo de Participación Ciudadana las ternas con los nombres antes mencionados. Informe de admisibilidad. La Comisión Técnica de Selección emite un informe el 25 de abril del 2022, que fue conocido por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la sesión extraordinaria 18 del 29 de abril, que dentro del ámbito de nuestras atribuciones como consejeros del Consejo de Participación para garantizar la transparencia del proceso de designación de esta autoridad, decide hacer una consulta al CENESID. Les explico un poco esta parte. Como presidente del Consejo de Participación, he dispuesto que tanto el Departamento de Comunicaciones, así como el grupo de asesores, esté pendiente de cada denuncia y queja de la ciudadanía. Y ustedes conocerán que a través de redes sociales existen muchas denuncias, muchas de ellas calumniosas, en contra de un determinado ciudadano. Sin embargo, nosotros somos el filtro para establecer cuáles son aquellas alertas que pueden ser serias, que pueden afectar la transparencia del proceso. Y en este sentido, recopilando lo serio, lo que puede afectar, no pudimos observar que existían dos alertas. La una contra la doctora Rosa Matilde Guerrero, en la cual se mencionaba que su título profesional de socióloga no estaría relacionado con las materias afines para ocupar la superintendencia de banco. Y por otro lado, la alerta de que la postulante Doris Padilla Zuquilanda no tenía el tiempo de ejercicio profesional que establece el reglamento para poder pasar la fase de admisibilidad. En este sentido, como un ente serio que nos hemos constituido de respeto a la ciudadanía, lo que se decidió dentro del Pleno es hacer consultas a la CENESID para que nos exprese los siguientes, que nos absuelva las siguientes consultas de parte del Pleno del Consejo de Participación. Así que esta resolución dice lo siguiente, artículo 1, solicitar a la CENESID que en el ámbito de sus atribuciones establezca si el título de tercer nivel de la doctora Rosa Matilde Guerrero Murgueitio como licenciada en Sociología y Ciencias Políticas corresponde a un título profesional de tercer nivel en áreas relacionadas a economía, finanzas, administración o derecho, con el fin de efectuar la verificación pertinente respecto del artículo 10, literal B del reglamento para la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos. Artículo 2. Solicitar a la Comisión Técnica
que se amplíe el informe de admisibilidad y proceda con determinar si el requisito de acreditar experiencia profesional de por lo menos 10 años en las áreas relacionadas se considera a partir de la acreditación del título profesional, ¿ok? O a través de su primera actividad laboral dentro de esas áreas afines. Porque desde mi criterio como presidente, la experiencia profesional se entiende que tú la tienes cuando eres profesional, por eso es experiencia profesional. Y otra cosa es la experiencia laboral, que la puedes tener sin título profesional. Entonces son dos cosas diferentes que desde mi criterio no había duda en aquello. Sin embargo, para respeto y para que quede documentada cualquier situación, vimos necesario hacer esta consulta también al CENESID. Entonces, dentro de esto, para ir respondiendo lo concreto dentro de esta denuncia que se ha efectuado, a mi modo, de forma inapropiada, la consulta a la CENESID se la hace en la etapa de admisibilidad. En el pleno se planteó la interrogante sobre Rosa Matilde Guerrero Murgueitio, que dice: el título de tercer nivel de licenciada en Sociología y Ciencias Políticas cumple con el requisito de tener título profesional de tercer nivel en Economía, Finanzas, Administración, Derechos o áreas relacionadas. La respuesta de la CENESID fue la siguiente. La respuesta de la CENESID se basa en el reglamento de armonización de la nomenclatura de títulos profesionales y grados académicos, en el cual indica que la economía, ciencias políticas y sociología comparten el mismo campo amplio y específico del conocimiento en el pensum de la carrera, evidenciando que el 60% de las materias que se sigue en la rama de sociología son compartidas con la carrera de economía, concluyendo que el título de licenciada en Sociología y Ciencias Políticas sí es un área relacionada. Dentro de esto se hace un informe de admisibilidad y la comisión técnica de selección, que es el primer filtro y la comisión encargada justamente a orientar al pleno del Consejo de Participación Ciudadana, indica o concluye que la doctora Rosa Matilde Guerrero Murgueitio cumple con todos los requisitos reglamentarios. El informe fue aprobado por el pleno y la postulante continuó a la siguiente etapa del proceso. Esto es importante destacarlo, señores asambleístas, para que entremos en una comprensión con un ejemplo simple. Si yo soy abogado de profesión, mi área de derecho jamás va a estar relacionada a un área médica. Entonces yo no puedo hacerme especialista en cirugía plástica si tengo el título profesional de abogado. Pero si la doctora Rosa Matilde Guerrero tiene el título de socióloga, pero tiene un masterado en finanzas, ¿qué implica eso, señores asambleístas? Que la CENESID, que la CES, ha considerado que la sociología es una rama afín a la economía y por ello ella fue aceptada para ejercer una maestría en finanzas mucho antes de que se postule a este proceso de superintendencia de bancos. Es un tema de análisis simple, lógico, jurídico. Ese fue el análisis que se hizo dentro del pleno para tomar una decisión. Ahora, ¿por qué se debía efectuar la consulta a la CENESID? El artículo 183, literal E, de la Ley Orgánica de Educación Superior, prescribe que dentro de las funciones de esta secretaría se encuentra diseñar, implementar, administrar y coordinar el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador y el Sistema de Nivelación y Admisión. Tanto es así, señores asambleístas, que cuando usted quiere buscar un título profesional, si una persona efectivamente es abogado, es economista, tecnólogo, etcétera, usted va a la página del CENESID a poner un número de cédula, el código correspondiente y le salen los datos si usted tiene un título legalmente reconocido ante el Ecuador desde la CENESID. Usted no tiene que dirigirse al CES para que le certifiquen eso. Eso es inclusive una página habilitada públicamente para las consultas de la ciudadanía. Si bien de conformidad con el artículo 184 de la Ley Orgánica de Educación Superior, los órganos de consulta del Sistema de Educación Superior son la Asamblea del Sistema de Educación Superior
y los comités regionales consultivos de planificación de la educación superior, es necesario conocer estos aspectos para entender que la denuncia que se ha efectuado se la ha hecho de forma inapropiada, incoherente, y no quiero dar otro calificativo porque indudablemente lo que se busca es que el Consejo de Participación Ciudadana no pueda cumplir eficientemente como lo ha hecho hasta el momento en la designación sobre todo de esta autoridad. La Asamblea del Sistema de Educación Superior es el órgano representativo y consultivo que sugiere al Consejo de Educación Superior, políticas y lineamientos para las instituciones que conforman el sistema de educación superior. Con fines informativos, conocerá los resultados de la gestión anual del Consejo. Mientras que los comités regionales consultivos de planificación de la educación superior serán órganos de consulta regional del órgano rector de la política pública de educación superior, de articulación con el trabajo desconcentrado de la función ejecutiva y de coordinación territorial con los actores de la educación superior que trabajen en la escala regional y de los gobiernos regionales autónomos. Es decir, su finalidad, señores asambleístas, es constituirse en herramienta de consulta horizontal del sistema de educación superior a nivel nacional. Entre ellos, para hacer efectiva la articulación territorial con el resto de niveles y modalidades educativas del sistema educativo nacional y las distintas áreas gubernamentales de necesaria interacción con las instituciones de nivel superior, tales como la planificación nacional y regional, la ciencia, la tecnología y producción. Por lo expuesto, señores asambleístas, los órganos consultivos del sistema de educación superior funcionan de manera transversal y regional dentro del sistema de educación superior y no como órganos consultivos para instituciones externas al sistema de educación superior, como el Consejo de Participación Ciudadana, que para garantizar la transparencia de este procedimiento se ha visto abocado a apartarse de acoger las inquietudes de la comisión técnica y transparentarlo con una consulta oficial. Es necesario precisar que la información solicitada por parte del Consejo de Participación Ciudadana se realizó a la CENESID en observancia del artículo 183 de la LOES, al ser esta institución la que diseña, implementa, administra y coordina el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador, el mismo que contiene la información que genera en el ámbito de las competencias los organismos e instituciones del sistema de educación superior, como es el CES, de conformidad con el artículo 76 del reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior y el artículo 15 de la Ley Orgánica de Educación Superior, hecho que se ratifica de la misma respuesta la CENESID, que principalmente proporcionó la información que a ustedes les estoy entregando en este momento. Entonces, señores asambleístas, nosotros no hemos actuado más que en derecho, más que dando las garantías de transparencia, siendo lógico en nuestras actividades, y esto que se ha actuado hasta el momento no implica en lo absoluto una resolución del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Estamos en una fase de impugnación. Luego que se dé la fase de impugnación, nosotros tendremos que resolver en el Pleno si aceptamos o no dicha impugnación. Si no se acepta la impugnación, si se acepta la impugnación, pues el proceso tendrá que regresar al Ejecutivo para que nos remita una nueva terna, en virtud de que también ha sido descalificada otra de las postulantes. Y si calificamos o no aceptamos la impugnación, el siguiente paso es que se dé la audiencia pública, donde tendrán que exponer su plan de trabajo, y allí tomaremos la decisión en virtud de lo que hemos desarrollado en el procedimiento, en virtud de la exposición y cualquier otra situación que en lo personal cada uno de los consejeros tomemos en consideración para emitir una votación motivada y correcta para la sociedad ecuatoriana. He terminado mi exposición, señor presidente. Estoy dispuesto a absolver cualquier consulta de ustedes, señores y señoras asambleístas. Vamos en el mismo orden para que se haga uso del derecho a la réplica al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, abogado Hernán Ulloa. Muchas gracias, señor presidente. Señores asambleístas, señoras asambleístas, los he escuchado atentamente y es indudable que mi presencia aquí
espero, resuelva cada interrogante que se ha planteado. Para eso es mi presencia, para que no queden interrogantes, para que estemos claros cómo el Consejo de Participación Ciudadana está obrando en torno a nuestras funciones, el cumplimiento, sobre todo el requisito de la transparencia. Ahora, quiero a ustedes indicarles que primero yo excuso a los distinguidos consejeros María Fernanda Rivadeneira, vicepresidenta, Francisco Bravo y Eibe Estupiñán, que lastimosamente el día de hoy no han comparecido. Usted sabe perfectamente, señor presidente, que ellos han comparecido a cada una de las sesiones de forma presencial o de vía telemática, y eso no puede parecer sospechoso absolutamente a nadie. Más que nada, hemos tomado una decisión por esta nueva mayoría y en todo caso estoy aquí para representarlos. Eso por un lado, señor presidente. Por otro, hay un tema sumamente importante que no lo puedo dejar pasar por alto, sobre todo con sus palabras, señor presidente. Cuando yo asumí la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana, asumí una responsabilidad con el país y también con ustedes, de que el Consejo de Participación Ciudadana deje de ser ese ente desprestigiado del cual salían resoluciones arbitrarias que afectaban la institucionalidad. Mi trabajo ha sido darle un giro de 360 y para ello he tenido que hacerme de oídos sordos a las hostilidades que he recibido en el mismo pleno del Consejo. Porque yo como presidente no puedo ponerme de tú a tú con mis compañeros y menos con una dama, si la dama es la que me reprocha, y en términos muy hostiles. Pero yo tengo aquí una responsabilidad con el país y el Consejo de Participación desde mi presidencia no podía jamás ser el escenario burlesco o poco serio que el Ecuador demandaba la desaparición. Hoy es un consejo diferente y el presidente que se encuentra aquí representando viene a responderles las preguntas y a despejar cualquier interrogante. Eso es necesario dejarlo claro porque, señor presidente, jamás íbamos a caer en algo que habíamos sostenido aquí mismo en este escenario y nos habíamos quejado de forma reiterada. ¿Cuáles eran esos problemas? Que estos equipos técnicos estaban conformados solamente por los funcionarios o cercanos de los consejeros de la mayoría anterior. Que nosotros no teníamos la oportunidad de acceder a ninguna información respecto de los procedimientos que se estaban dando en aquel momento. Y yo por eso tengo la calidad moral para verle a la cara a cada uno de ustedes y decirle que eso no se está repitiendo, porque yo no voy a caer en contradicciones en lo absoluto. Y quiero demostrarles, porque esto no es solamente de hablar, esto es de demostrar. El momento que hicimos las reestructuraciones de las comisiones ciudadanas de selección, se remitió una convocatoria, me gustaría pasarla para que el público general conozca, que es la convocatoria a la sesión extraordinaria número 12, que en el orden del día, distinguidos asambleístas, este presidente, con el riesgo que demandaba el hecho de que personas que pretendían boicotear los procesos estén inmiscuidas en ellos, pero sobre todo siendo democrático y respetuoso con mi palabra, se convoca la sesión con el siguiente punto del orden del día. Conformación de la Comisión Técnica de Selección para el proceso de designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos. Para el efecto, se solicita a los señores consejeros que propongan al menos el nombre de un funcionario para incorporar la Comisión Técnica, para lo cual se deberá presentar ante la Secretaría General la hoja de vida propuesta hasta el conocimiento del punto del orden del día. Eso es lo que desarrollé como presidente y así en cada uno de los procesos. Le solicité a los consejeros que me remitan un nombre y no lo hicieron. O sea que por eso nos íbamos a quedar sin comisión o sin equipo técnico. En absoluto. Teníamos que avanzar.
en estos temas. Y ustedes recordarán, y aquí escuchaba las palabras del consejero Rosero, que se ha quejado de que no han venido sus compañeros y ha hablado de ellos estando ausente. El consejero Rosero creo que no fue ni a la sesión, porque recordarán que un mes entero no fueron a las sesiones, pero sí cobró el sueldo. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De esta doble moral para venir a quejarse de las actividades que se desarrollan dentro del procedimiento. Esto no es solamente, señores asambleístas, palabras, sino aquí les estoy demostrando lo que nosotros hemos venido actuando. Dentro del pleno, y no tengo tiempo para hacerles perder a ustedes su tiempo, he estado en las sesiones del pleno clarísimo ante las quejas que han existido, debates formales. Han mencionado de que no tienen acceso a una documentación específica. Y de forma clara, y eso consta en las sesiones del pleno, yo he mencionado ante el pleno que las puertas están abiertas, que no existe ninguna disposición como en la administración anterior, donde se prohibía que se entregue información a los consejeros y al público en general, porque esa documentación era reservada. A lo que tuvimos que interpretarlo de que la reserva es sobre los datos personales de los postulantes, no sobre la información que tiene que llegar a la mano de toda la ciudadanía ecuatoriana y también de ustedes por transparencia. Aquí no existe ninguna disposición. Y es más, públicamente se ha mencionado, señor presidente, de que los consejeros tienen las puertas abiertas con las comisiones. Si en su momento indican no haber tenido una documentación en ese acto y públicamente en la sesión, vaya, acérquese a la comisión. Yo no he generado ningún memorándum para impedirles que les llegue la documentación a los consejeros, que siendo parte del organismo colegiado, tienen que en conjunto, con los 7 en conjunto, tenemos que tomar decisiones. No iba a caer jamás en esa situación, señores asambleístas. Han existido bastantes comentarios fuera de lugar, algo que usted, señor presidente, de alguna forma tenía que haber un poco llevado el orden, porque teníamos que venir a responder sobre temas específicos de la convocatoria, pero se han ido de un extremo a extremo sin irnos a la médula, a la parte principal, que es la que usted estaba mencionando, señor presidente. Ahí solamente un paréntesis nada más. ¿Sabe por qué no lo hice? Sí. Porque en ocasiones cuando usted y los otros consejeros venían y ustedes se referían a los demás consejeros y no eran cosas que se tocaban específicamente en la convocatoria, yo les permitía a ustedes extenderse sobre cosas que no se estaban. Correcto, lo acepto. Y por eso permití que lo haga. Correcto, lo acepto. Porque lo que se da, se recibe. Y lo hice por el ejercicio primero de la igualdad y la equidad. Nada más. Perfecto. Y recuerden que ustedes lo hacían también. En lo absoluto. Aquí hay algo importante que es la médula de todo esto. Y por eso yo he mencionado, señores asambleístas, yo tengo que manejarme con mucho cuidado, porque este es un proceso en el cual todavía no se ha designado a la autoridad correspondiente. Todavía el Consejo de Participación no ha tomado la decisión. Y lo que yo pudiera mencionar en este tema, debo hacerlo con mucho cuidado porque luego se me transforma en un conflicto de interés para mí. Mire, queda claro con las exposiciones de los compañeros consejeros de que ellos no van a votar a favor de esa designación. Ya adelantaron su criterio, genera un conflicto de interés. Y yo quiero dejar en claro que aquí no estoy defendiendo a una postulante en lo absoluto. Estoy defendiendo el procedimiento que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que llevar de forma transparente hacia la ciudadanía. En este sentido, nosotros podemos aplicar todas los actos administrativos que consideremos necesarios para garantizar esta transparencia. En el momento, en la fase número 1, señores asambleístas, cuando recién se analizaban los requisitos para admitirlos al segundo procedimiento, que era el escrutinio e impugnación, se generaron alertas públicas
alertas que iban de parte de la postulante Rosa Matilde Guerrero, de que su título profesional no estaría acorde, no sería afín a lo que establece la Constitución del Ecuador, la ley orgánica y el reglamento, como una rama afín para poder ejercer como superintendente de bancos. Ese fue el tema número 1. Y el tema número 2 era sobre la postulante 3, que no tendría el requisito de ejercicio profesional. Nosotros podíamos haber tomado una decisión con el simple informe de las comisiones, de los equipos técnicos de este proceso. Sin embargo, para darle garantías de transparencia al proceso, para no coger y decir admitimos a todos porque ya la comisión nos indicó que todos pasaron la prueba, nosotros, siendo prudentes y responsables con la ciudadanía ecuatoriana, ante estas alertas decidimos hacer la consulta al ente que es el indicado y adecuado para hacerle. Porque desde mi punto de vista, si una, como ya se ha expresado aquí, si una de las postulantes tiene un título de 4º nivel en economía y otro en finanzas, se entiende que si accedió a ese título es porque la sociología es un área relacionada o afín a la economía, afín a poder ejercer ese cargo. Ya hablo sobre esto porque es un tema que fue tratado. Entonces nosotros quisimos que el organismo oficial nos explique, porque también existía la posibilidad de que la CENESID diga no es un área afín o relacionada y se quede en el camino. No podíamos continuar con ese tema. Sin embargo, la respuesta fue afirmativa y eso no quiere decir en lo absoluto, señores asambleístas, que en base a ese informe ya vayamos a votar afirmativamente o negativamente. Es simplemente insumos. Usted, señor asambleísta, señor presidente, nos acaba este momento de indicar algunos factores que podrían afectar la probidad y podría ser hasta un conflicto de interés en la designación de esta persona específicamente. Yo le consulto a usted, señor asambleísta, o a los demás señores asambleístas, ¿han efectuado alguna impugnación ciudadana respecto de esa postulante? Porque, permítame, porque es tan importante y relevante entender que no solamente el ciudadano común tiene esa facultad o potestad, sino también ustedes como señores asambleístas tienen la facultad para hacer dentro del procedimiento, dentro del tiempo del reglamento, efectuar la impugnación. Porque lo que usted acaba de mencionar, señor asambleísta, son aspectos que pueden estar ocultos a muchas personas. Y para eso es la impugnación de la ciudadanía, para que esas cosas ocultas de un determinado postulante se hagan públicas y se las traten en una audiencia, para que puedan darse respuestas y explicaciones. Entonces, esos hechos de ahí son relevantes para poder tomar una decisión. Luego de esto estamos en la fase de impugnación ciudadana, señores asambleístas. Y en esta fase tan importante, ¿ok? Todavía está pendiente de hacerse una audiencia pública. Luego de esa audiencia pública tenemos 3 días para tomar una decisión y si esa impugnación no es aceptada, pasamos a la fase de sustentación, que es la última. De lo que estoy hablando, no estoy abogando por ninguno de los postulantes, estoy tratando de ser muy objetivo en el marco de mi intervención, porque esto, repito, me puede generar un conflicto de interés al momento de tomar mi votación. Y yo no quiero que ese conflicto de interés se pueda, mejor dicho, no quiero que mis palabras puedan generar un conflicto de interés. Aquí hemos actuado objetivamente y estoy respondiendo ante la Asamblea cada una de sus consultas. En el tema puntual, la CENESID es el organismo indicado para absolver esta consulta. No ha existido una resolución de por medio, no ha existido un invento, una normativa que ellos hayan creado para poder contestar. Ellos se están refiriendo a una resolución del CES respecto de esta inquietud que tenía el Consejo de Participación Ciudadana, y esa absolución ha implicado de alguna forma que nosotros hayamos tomado una decisión y nos encontremos en este estado del proceso específicamente. Eso respecto, señor asambleísta, de
de sus inquietudes. No sé si de pronto tenga alguna inquietud adicional. Solamente hacerle una invitación y comprometerlo a usted como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aquí ante el pueblo ecuatoriano, ante esta mesa legislativa, que ante los argumentos expuestos en cuanto a la probidad de esta persona, usted como presidente se comprometa también ante el pueblo ecuatoriano y ante esta mesa legislativa a revisar exhaustivamente y realmente hacer una resonancia magnética más o menos de la persona que estamos ahorita en discusión por su falta de probidad, que realmente sean cuales quieran que sean las personas en cualquiera de los concursos y sobre todo también en este que estamos discutiendo en esta mesa, que sea esa persona que goce de probidad y que se comprometa realmente a revisar exhaustivamente y a dar una respuesta imparcial e independiente al pueblo ecuatoriano, nada más. Y de ahí el resto, como yo le dije, en materia jurídica, usted es abogado, yo también lo soy, podemos discutir. Para mí el CNCIT, y lo he demostrado, no es el ente competente, lo dice la LOES, lo dice la misma Constitución, no era el ente competente, se debía haber realizado la consulta al CES, que era lo que correspondía. Y yo, si hubiera estado en esa posición, créame, yo lo hubiera hecho. A los dos organismos, por último, para ver qué me respondían los dos organismos. Y así me curaba en sano también, como nosotros decimos. Pero dada ya la circunstancia, que para mí no es válida la consulta de CNCIC, que incluso se arrogó funciones que no le corresponden, pero ahorita sí, en esta fase que usted dice que todavía no termina, comprometernos ante el pueblo ecuatoriano, que usted como presidente se comprometa a revisar exhaustivamente, sobre todo los argumentos de falta de probidad de esta persona, porque créame, sería un golpe para los miles de migrantes, para las miles de familias que lo perdieron todo, decir que actualmente quien va a ocupar la superintendencia de bancos probablemente sería alguien que también suscribió el acta de la sesión, donde al país se lo destruyó en el año 98, donde todos fuimos víctimas de aquello, nada más. Señor presidente, le agradezco por sus palabras. Sí. Sí, yo creo que no es el compromiso solamente del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, sino de todos los consejeros. Por más que existan diferencias, igual nuestro compromiso final es con el Ecuador, buscar transparencia en cada una de nuestras asignaciones, y este es un organismo colegiado que también toma decisiones. Pero usted entenderá, señor presidente, y esto es muy importante, ustedes también como asambleístas pueden presentar impugnaciones, porque nosotros, siguiendo un reglamento, como se hace en juicios, que somos abogados, nos entendemos, usted no va a decirle al juez, señor juez, recuerde, él es culpable de tal delito, ¿ok? Si usted no ha introducido la prueba y esa prueba ha sido debatida dentro del procedimiento que demanda la ley. Entonces, esto de aquí era sumamente importante, señor presidente, de que sea expuesto dentro de los canales informativos y procedimientos que se llevan dentro del Consejo de Participación Ciudadana. E igual, sin duda alguna, nosotros vamos a tomar una decisión sumamente fundamentada en torno a lo que se haya expuesto públicamente dentro de la impugnación, y usted como asambleísta también puede hacernos llegar la información que considere pertinente y relevante para la toma de nuestra decisión. Es lo que le puedo indicar. Distinguida asambleísta Katiuska Miranda, ¿usted me permite responderle eso por escrito? Las personas que son parte de la comisión y qué cargo ocupan dentro del Consejo, porque son funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana. No tengo en este momento el listado. Ya. Dejemos que concluya el presidente del Consejo y luego vamos en el mismo orden. Creo que ya he indicado a la distinguida asambleísta Rosa Belén Mayorga que las irregularidades que supuestamente se ha cometido por parte de la presidencia o por parte de los consejeros de mayoría no es tal. Nosotros hemos estado totalmente abiertos a que la información no solamente llegue de forma oportuna a los señores consejeros, así sean de oposición, sino también a la ciudadanía en general. Yo quiero enseñarles, señores asambleístas, lastimosamente no tengo la clave de Wi-Fi para conectarme aquí,
pero quiero indicarles, señores asambleístas, de que la información que indica el consejero David Rosero, que no fue entregada o no sabe dónde se encuentra, esto se encuentra en la web institucional del Consejo de Participación Ciudadana. Aquí se encuentran las hojas de vida y la documentación respecto del proceso de la Superintendencia de Bancos y de otros. Porque ese fue el compromiso que asumí con ustedes, señores asambleístas. Si no, no tuviera la cara de venir acá a hablarle cosas que no he hecho o hablarle que estoy haciendo los mismos errores de los cuales me quejaba en esta comisión. Toda la información está transparentada en la web institucional. Y además, señores asambleístas, en la convocatoria para tratar este punto, fue entregado la información a los señores consejeros también de forma oportuna. Nosotros ahora, no solamente que estamos más ordenados y muy responsables hasta con nuestros propios funcionarios, porque antes se mandaban las convocatorias a través del Kipux, los anexos y uno tenía que adivinar en qué anexo correspondía el punto número 1, número 2 o número 3 o número 4. Ahora todo se utiliza a través de las herramientas tecnológicas. Utilizamos la carpeta de Google Drive, donde ponemos con carpetas de forma ordenada los anexos que se van a tratar en cada uno de los puntos del orden del día, para que nadie se maree, ni nadie pierda el tiempo buscando que este documento pertenece al punto 4 o el documento pertenece al punto número 1. Quiero dejarles muy claro de que de todo esto consta la información necesaria para que a ustedes no les quede la menor duda de que esta afirmación que se oculta información, de que no tienen la documentación, es totalmente falsa. Totalmente falsa. Y lo podría justificar de forma escrita en el momento si ustedes lo consideran pertinente. Es algo muy importante lo que se ha mencionado por parte del consejero Juan Javier Dávalos. Él habló sobre el principio de interculturalidad que no fue considerado por parte del Consejo de Participación Ciudadana para admitir o no admitir a los postulantes de la terna. Respecto de esto, existe un informe jurídico y una resolución del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana donde se analizó sobre el tema de la interculturalidad. Y le voy a decir, porque es importante y relevante indicar la parte de las conclusiones, lo siguiente. La Constitución del Ecuador no requiere expresamente que la terna cumpla con el principio de interculturalidad. La LOC, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y el reglamento lo hace. La Ley Orgánica del Consejo de Participación señala una aproximación de interculturalidad y no vincula la identidad cultural, señor asambleísta Ricardo Chávez. Usted con su discurso bien llevado. A mí me va respetando primero uno. Yo le pregunté una cosa muy clara. ¿Sí? Solo para guardar el orden. Es que no, o sea, se refiere al tema de interculturalidad solamente por mi color. No, no es así. Estamos hablando aquí. A ver, presidente, escúchame, a ver, asambleísta Chávez, yo dirijo aquí la sesión. No va a venir a inventarse reglamento que la ley lo dice. Hay un discurso direccionado y yo no lo voy a permitir, presidente. Asambleísta Chávez, a ver, perdóneme también usted porque ahí sí ya todos nos confundimos. Yo creo que se estaba refiriendo a lo que dijo el consejero Dávalos. Dávalos se refirió la asambleísta Rosa Belén Mayorga y también se refirió el asambleísta Ricardo Chávez. Así es. Respondiendo a los tres. Así es. ¿La respuesta cuál fue? Lo que le estoy leyendo. ¿La resolución? ¿Cuál resolución? La que usted dice que han emitido la resolución. O sea, ¿cuál fue el mecanismo? ¿Cuál fue la resolución al final? Respecto a lo que dijo el consejero Dávalos, ¿cuál fue la decisión y mediante qué resolución? Eso. En lo absoluto, vengo aquí para faltarles el respeto, señores asambleístas. Porque es su forma de ver las cosas. Por eso no le permito que lo haga aquí. Señor asambleísta, usted... Viene a decir que no lo dice la Constitución. Señor asambleísta Chávez. Señor asambleísta, discúlpenme.
Le voy a indicar lo siguiente. Le estoy hablando de la resolución que ha tomado el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Solo orden, asambleísta Chávez, y yo siempre digo... No es mi pensamiento, señor asambleísta, es un informe técnico jurídico. Asambleísta Chávez y abogado yo. A ver, quien dirige la sesión aquí es quien está sentado frente a ustedes por designación de ustedes. Y el respeto debe ser mutuo. Si usted considera que él le dijo algo, tiene usted la oportunidad de solicitar la palabra y nosotros como asambleístas debemos de dar primero el ejemplo. Y en el uso de la palabra, rebatir todo lo que usted crea que se ha sentido aludido o que usted haya dicho que el consejero Ulloa se dirigió directamente a usted de manera indirecta, dando alusiones sobre los criterios de interculturalidad, pero cuando estén en el uso de la palabra y con el respeto y la tolerancia que siempre he dicho aquí que se deben de llevar entre los presentes. Continúe. Gracias, señor presidente. Voy a recalcar, señor presidente, de que este es un informe jurídico que estoy leyendo textualmente, remitido por los miembros del equipo técnico respecto de esta consulta efectuada por el consejero Juan Javier Dávalos, que fue tratado en el Pleno y que se tomó una decisión. Estoy leyendo textualmente, no son mis palabras, sino son las palabras de 5 funcionarios, miembros del equipo técnico, para que quede claro. Lo que dice en el informe es lo siguiente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que debe entenderse por el derecho de identidad cultural y cultura, y en sus definiciones encontramos un concepto amplio, no restrictivo, que es diferente al de identidad o autorreconocimiento étnico. El derecho a la identidad cultural permite incluso que las personas se identifiquen con varios grupos culturales. Por las normas expuestas se puede concluir que lo que busca dicho principio es el respeto e interacción entre diversas culturas. Se determina que sería un error conceptual profundo equiparar el principio de interculturalidad al requerir que exista una de las llamadas cuotas por etnicidad. No se encuentra que existe el requerimiento legal o constitucional de que en la terna exista una reserva de las llamadas cuotas, por efecto de otras figuras diferentes al principio de interculturalidad, como es la acción afirmativa. Se determina también que sería un error conceptual asimismo requerir o pretender verificar la interculturalidad a través de certificados, por ejemplo, de identificación como montubio, como mestizo, etcétera, o similares. Porque como ha quedado señalado, este principio se vincula al derecho de identidad cultural y se abarca la identificación no de una, sino de varios grupos sociales y formas de expresión de esta. Adicionalmente que las anteriores no comprenden un cumplimiento de interculturalidad, sino de etnicidad. Dos temas totalmente diferentes. Finalmente, este informe lo que nos está también agregando, y le puedo entregar a ustedes, señores asambleístas, nos está indicando lo siguiente, que fue debatido dentro del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, porque hoy se trae a colación este principio, pero desde que se creó el Consejo de Participación Ciudadana, se han designado superintendentes sin que se verifique la situación que hoy fue observada por el consejero Juan Javier Dávalos. Asimismo, quiero indicarles que, por ejemplo, Suat Mansur, Vicente Franco Pombo, Eugenia Vélez, en el tiempo del expresidente Rafael Correa Delgado, el 10 de noviembre del 2010, se puso la terna para superintendente de compañías. Pedro Solines Chacón, Karina Lourdes Sáenz Quintuña, Miguel Fabricio Ruiz Martínez fueron propuestos el 12 de noviembre del 2010 por el expresidente Rafael Correa Delgado como superintendente de bancos y seguros. El 10 de diciembre del 2010, Fabián Leonardo Jaramillo Palacios, Alba Carmita Fernández Avilés, Javier Alfredo Guzmán Villasís fueron propuestos por el expresidente Rafael Correa como superintendente de telecomunicaciones. Y así, señor asambleísta, señores asambleístas,
hasta que llegamos a esta época, porque también se designaron superintendentes en la época de Lenín Moreno Garcés, y en ninguna de las ternas, disculpen, en ninguna de las ternas se trató un tema como este, y finalmente fue designada una de las 3 personas. En aquel tiempo no existía un registro en lo absoluto, en aquel tiempo era consejero el señor David Rosero. No tenemos el registro de que se haya quejado al respecto de la falta de aplicación del principio de interculturalidad, y se terminó designando superintendentes de esas ternas remitidas, donde no constaba dentro de la terna un señor indígena o señora indígena, un señor Montubio o señora Montubio. No consta en lo absoluto, porque ese no es el problema. Aquí no se trata de la etnicidad, sino se trata de la interculturalidad. Por eso es un tema que ha sido mal llevado, que ha tratado justamente de ponernos una piedra más en el camino en la designación de las autoridades, y es un tema que ha sido superado con un informe del equipo técnico y una votación dentro del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Es lo que tengo que informarles sobre ese asunto. Señor presidente, yo pienso que he absuelto las preguntas o las consultas efectuadas por los señores asambleístas, e igual, la idea de que no queden interrogantes se mantiene, el respeto hacia ustedes se mantiene, y estoy dispuesto, señor presidente, a continuar respondiendo las consultas que se hagan si no ha quedado claro mi exposición. Ok, asambleísta Ulloa, y con eso concluimos ya esta sesión. Ulloa, consejero, perdón, presidente Ulloa. Ya es la hora, ¿no? Gracias. Bueno, he anotado cada una de las consultas que han efectuado los señores asambleístas. Señor presidente, estoy pidiendo que Coordinación Jurídica y Secretaría General me indique el oficio de respuesta si la hubo, y si no, inmediatamente haré la revisión que corresponda para tomar cartas en el asunto. Muchas gracias, muy amable. Respecto a lo que menciona el asambleísta Walter Gómez, si bien es cierto, no mencioné, bajo ningún concepto he dejado de responder las inquietudes. Cuando él me consulte y me diga quién efectuó las consultas al CENESID, quedó claro en la exposición o mencioné de que había sido el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana que tomó la decisión de hacer esta consulta al CENESID. La siguiente consulta del asambleísta es la ayuda que se hizo a los postulantes, y dejé claro que esto no es ninguna ayuda, esto no es parte de un procedimiento que se toma dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Sobre el requisito del título del tercer nivel, es una consulta que se hizo por parte de todos los asambleístas y fue respondida desde mi punto de vista. Entonces, yo tengo un punto de vista, no les pido, señores asambleístas, que ustedes tengan el mismo punto de vista. He tratado de ser lo más respetuoso, no he querido faltar el respeto absolutamente a nadie. Yo sé que algunos de ustedes consideran que el señor denunciante es un experto, otros asambleístas dicen que no lo es. Yo no soy aquí nadie para decidir respecto de eso, estamos siguiendo las normativas que corresponden, no hemos tomado una decisión. El momento que tomemos una decisión, pienso que es el momento en que tenemos que ser observados por la decisión que hayamos tomado. Inclusive la misma Contraloría General del Estado tiene que terminarse un proceso para que la Contraloría entre a conocer si hubo irregularidades en ese procedimiento. No es en la mitad que se hace esta revisión. Entonces les pido de favor que tengan la confianza de que este Consejo de Participación Ciudadana está actuando con la transparencia que se requiere, y por favor les invito a que si existe alguna duda respecto de lo que los mismos consejeros han mencionado, pídame la información oficial para yo contestarles y demostrarles físicamente, no con palabras, sino con hechos, de que estamos obrando como manda la Constitución y la ley, y dándole el espacio de transparencia no solamente a los mismos consejeros, sino hacia el país en general. Muchas gracias por su recibimiento. Muchas gracias. Y solamente una aclaración respecto a lo dicho por el presidente del Consejo de Participación. En efecto, nosotros podemos fiscalizar durante, antes, durante y después.
Y yo aquí prefiero aplicar los conceptos internacionales de medicina. Prefiero la medicina preventiva que aplicar después el cáncer, que ya no hay cura. Entonces, previo a que se cometa alguna arbitrariedad, no arbitrariedad, pero una irregularidad, y que no sea una persona como usted mismo lo ha dicho aquí durante varias ocasiones, todas las autoridades dignas de los ecuatorianos, las más probas y las más éticas y moral y académicamente que podamos tener en el país, solamente eso. Y por eso hemos aplicado nosotros esta receta que creo que es mejor, tanto para ustedes, principalmente para el pueblo ecuatoriano. Sin más puntos que tratar, se agradece a cada uno de ustedes, a usted, doctor, también por habernos ampliado también el campo de espectro, a ustedes como consejero, a usted como presidente, a ustedes, señoras y señores asambleístas, se clausura la sesión. Tengan buena tarde. Gracias.